Ahora nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente permanente de su gobierno actual. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, Marina, bueno, escuchaba atentamente y de alguna manera pensaba o quisiera reflexionar con nuestra audiencia, quisiera imaginarme a nuestra audiencia, ¿no? Que no paramos de consternarnos frente al desparpajo del topo, ¿no? Que sigue haciendo muy bien su trabajo, que es, lo recordamos, ¿no? Que es destruir el Estado desde adentro y que mantiene a nuestra sociedad de alguna manera en shock, diría, ¿no? En un shock comunicacional. Y eso, Carlos, creo que a la vez a nosotros nos paraliza, nos inmoviliza. Siento por momentos como que nos meten en un complejo laberinto y creo que ahí es donde tenemos que ser más creativos que nunca nosotros. Digo, nosotros la oposición a este modelo. Y creo que ahí es donde tenemos que escuchar más, recomponer la empatía con el pueblo, con nuestro pueblo, al menos con ese 60% que no votó en octubre a La Libertad Avanza, y que creo que del 40% que sí lo votó, no todo le es propio, con lo cual debemos hacer ahí un esfuerzo, digo, de no distraernos. Esa palabra me parece que es central, porque estos tipos, la derecha, son especialistas para meter leyes o decretos a finales del año, o en enero y febrero, al inicio, cuando nosotros, los que laburamos, esperamos ese tiempo para bajar un poco la guardia. Y entonces, frente a ese contexto, bueno, ¿cuál es la cuestión? Se preguntaba hace unos días Juan Carlos Juño en una nota de página, y también se lo venía preguntando muchos años atrás el propio poeta Shakespeare, ¿no? Se lo preguntaba en su teatro político, crítico, ¿cuál es la cuestión, no? Ese teatro de contenido histórico y social. Y bien, creo que la cuestión entonces es que nosotros tenemos que poner el eje prontamente en la cuestión política, porque hay un biologicismo de la ley del más fuerte, ¿no? Y como dice el dicho popular, si nos distraemos, cocodrilo que se duerme, sería complicado para nuestro pueblo, ¿no? Y entonces ahí creo que no tenemos que dormirnos, tenemos que despertarnos en debates, en nuestros propios debates internos, en la búsqueda de posibles caminos para transitar, y no en la búsqueda de culpables frente a la derrota o el empate técnico electoral. Creo que eso tiene que estar, pero no es lo importante. Si nos dormimos, creo que frente al paquete de reforma que el gobierno quiere meternos por todos lados, disfrazado de modernización, bueno, sabemos que puede ser para nosotros una sociedad mucho peor de la que tenemos hoy, Carlos. Y cierro con esto. El 2026 nos debe encontrar atentos, despiertos, con debates, con propuesta, con organización popular, obrera, estudiantil. Todos están resistiendo en alguno de sus lugares, con una pluralidad de voces que de alguna manera lideren este camino de la unidad, ¿no? Una unidad en una diversidad que tiene que pensar en el momento histórico, y en lo inmediato, y no en el futuro electoral del 27. Si no, vamos a perder una vez más esa posibilidad de construir un frente político sólido, ¿no? El 26, lo sabemos, Carlos, la matemática así nos lo ha enseñado, la ordinalidad de los números nos dice que el 26 está antes del 27. Entonces, creo que el 26 nos debe encontrar discutiendo, nos debe encontrar coordinando un camino para que no debamos distraernos, porque una distracción de cara a lo que viene nos puede llevar a 4 años más de neoliberalismo caníbal, de esa cultura fascista que exacerba el individualismo y la crueldad. Y bueno, y nosotros que estamos en la idea de construir una sociedad mejor, más justa y solidaria, no debemos distraernos, y creo que esa sería la gran palabra de la columna de hoy, Carlos. No distraerse, no vivir distraídos. Gracias, Carlos Grande. No, por favor, un abrazo para todos. Un abrazo para vos. Por otra parte, sería bueno que la que hoy es la oposición política al gobierno de Javier Milei, si entiende que el triunfo libertario es un triunfo comunicacional, también haga lo propio. O sea, busque una política de comunicación. Cuando se buscan expertos en economía para las políticas económicas o expertos en redes sociales para el trabajo en las redes sociales, está claro. Pero el asunto de la comunicación es un asunto de nivel catedrático, de nivel de primer
conocimiento universitario y sin embargo se descarta completamente a la hora de las oposiciones políticas como si solo hiciera falta comunicación cuando se está en el gobierno. O en campaña. O en campaña, exactamente. Entonces tenemos comunicación cuando hay campaña, hay expertos en comunicación que analizan las cosas cuando hay campaña. Una vez un gran comunicador que trabajó en la Argentina y en Estados Unidos, acuñó la idea de la campaña permanente. Exacto. No hay campaña cuando hay campaña, sino que un político o una fuerza política debe hacer una campaña permanente. Bueno, en la oposición eso luce por su ausencia. Hay campaña cuando hay comicios. Y la verdad es que aquí hay un problema grave al respecto, y que es comunicacional. El campo nacional y popular arrastra un problema comunicacional desde el principio. Y arrastrar ese problema ha llevado a que no se resuelvan cosas que debieron haberse resuelto, incluyendo ahí la ley de medios, anulada por el gobierno de Mauricio Macri, después de su perezoso recorrido tras larguísimo debate. El intento de reformar la Corte Suprema de Justicia y con ello la justicia completa en la Argentina, y las consecuencias a largo plazo son calamitosas. Es hora de repensar la